Cuando daba mis primeros pasos a la hora de aprender a hablar en público, siempre me estaba fijando en otras personas, cómo hacían sus charlas, sus presentaciones, sus conferencias. Y yo siempre me decía, ay, yo quiero ser como él, tener esa soltura, esa facilidad de expresión, o quiero ser como ella, una oradora simpática, que disfruta de su charla, que se mueve por el escenario como pez en el agua. Y nunca conseguía ser como ellos, hacerlo como esos referentes que yo tenía. Es bueno tener referentes, pero para coger cositas que adapto a mi manera de ser, a mi manera de expresarme, sin obsesionarme con querer ser igual que ellos o ellas. Hay personas que son más creativas, que tienen, les fluyen las ideas, otras personas que tienen un sentido del humor muy agudo. Por ejemplo, a mí se me da muy mal explicar chistes. ¿Por qué? Porque tengo una memoria limitada y entonces, como no los explico muy a menudo, cuando tengo que explicar un chiste, pues me quedo a la mitad y queda fatal. Pero en cambio, considero que tengo un buen humor improvisado, ¿no? Incluso me gusta llevar situaciones al absurdo y demás. Entonces, puedo potenciar eso en mis charlas, más bien un humor improvisado que no preparado, con chistes o con anécdotas, que si tuviera que ser un monologuista, pues igual sí que lo tendría que trabajar para aprenderlo, pero si no, pues acepto que tengo esa limitación y potencio mis cualidades. Ahí es donde me tengo que centrar. Y ahí es donde pienso que todos tenemos que trabajar nuestra mente para que entienda que somos seres imperfectos. Y en nuestra imperfección está lo maravilloso de la vida, que todos somos distintos, que todos tenemos nuestros defectos y que tenemos que reírnos un poco de ellos, aceptarlos e incluso reírnos. Y si en una charla yo soy el primero que digo que soy un orador imperfecto, y eso que estoy aquí para ayudar a otras personas a aprender a hablar en público y a superar el miedo a hablar en público. Pero reconozco, soy el primero que reconozco mi imperfección, que no soy un orador perfecto, que me equivoco, que a veces se me traban las palabras, que a veces hago muletillas, esas palabras que repetimos varias veces en una charla, pero soy consciente y lo trabajo para irlo reduciendo. Pero no vamos a eliminar nunca la imperfección a cero. No lo vamos a conseguir y hacerlo es una lucha innecesaria, es una presión añadida que no hace falta. Por tanto, yo te propongo que aceptes, que abraces tu imperfección y que vayas a por esa charla que tú sabes que puedes hacer, que sabes que tienes esas cualidades dentro y potencia esas cualidades, las que tú tengas o las que tienes que trabajar para sacarlas a la luz.